Capítulo 24. Llegó por fin el día en que la compañía estuvo lista y completa en el campamento. Llegó por fin el día en que la compañía estuvo lista y completa en el campamento para dar comienzo a la aventura, y allí empezaron a advertirse los problemas debidos a la tardanza en emprender el viaje. ¿De qué servía que Ursúa en distintos momentos hubiera conseguido grandes sumas, si lo que iba recaudando se gastaba casi al mismo ritmo, no solo en armas, arcabuces, perros y ballestas, pólvora y plomo, salitre y azufre, lo mismo que en herramientas, clavazón para las maderas y breas para calafatear las embarcaciones, sino en vituallas para los acampados, en pescado, en cerdos y en aves? Muchos de esos recursos se fueron consumiendo con los meses, y aquí hay que tener siempre en cuenta las plagas y el clima. El sol y la humedad penetran las maderas, la chinche roe los cascos, los caballos se enferman, los cerdos se consumen en la cena continua, los perros necesitan alimentos, sin añadir que la pólvora se humedece, los hierros se oxidan, y mantener depósitos limpios y secos es trabajo exigente. Todavía recuerdo esos primeros días de impaciencia y confusión. Resultó que de los 11 navíos grandes y pequeños que Ursúa habían cargado y que estuvieron quietos largo tiempo esperando su llegada, una vez puestos a prueba 6 hicieron agua porque la humedad y el clima los habían carcomido. Ursúa quedó atónito al ver que unos barcos, que no habían sido utilizados, ya estaban deshechos y podridos. «No es posible», dijo con furia. «Un bergantín no puede desbaratarse en 3 meses, ni en 6, ni en un año, y menos si ni siquiera ha comenzado la navegación». «Tal vez las maderas no estaban maduras», le respondieron, «o acaso el armado no fue lo bastante riguroso». Una voz cavernosa en el tumulto alcanzó a decir: «Es que cuando los jefes no ejercen un control permanente, ni los oficiales ni la tropa saben exigir todo lo debido». Y el propio oficial Corso declaró: «Es claro que no estamos en los astilleros de Barcelona ni en el puerto de Cádiz, donde el clima es favorable y la responsabilidad de los oficiales es indiscutible. Aquí todo era improvisado. No puede esperarse que las cosas salgan igual». Se había reclutado a 300 guerreros principales, además de los negros y mulatos, que eran unos 30, y los indios, que eran más de 500. Ursúa, en uno de sus arranques de entusiasmo, había gastado una parte de los recursos comprando una partida de 180 caballos recién traídos de las cuadras de las Antillas. Fue insensible a mi noticia de que los caballos no habían podido avanzar por la selva en el primer viaje. Para nosotros, el único camino razonable había sido el río, porque iban en fuga, dijo él, pero ahora nuestra intención es penetrar en la selva, dominar a los pueblos, conquistar las ciudades, y eso no podremos hacerlo a pie por la maraña. Ni a pie, ni a caballo, ni con perros, ni con espadas, ni con lanzas, ni con palabras, le contesté, pero ya no me oyó. Ante el desastre de los barcos comenzó la discusión sobre cómo llevar los más de 300 caballos que había reunido la expedición. Solo quedaban buenos 2 bergantines. Ursúa aprobó reforzar lo que había con la construcción de nuevas chatas, barcazas anchas y equilibradas, en cada una de las cuales se pensó que cabrían de 30 a 40 caballos. Estaba vista ya la imposibilidad de que fueran los jinetes cabalgando por las orillas enmarañadas de los ríos. Pronto, una compañía exploradora trajo noticias de nuevos inconvenientes. Leguas abajo del puerto donde se armaron los navíos, el río, muy caudaloso desde el nacimiento, está entorpecido de peñascos y saltos que hacen difícil la navegación. Pero si ya sabemos que por allí llegaron las canoas de los brasiles. Los indios saben remontar los ríos con destreza en pequeñas embarcaciones. A lo mejor hasta 2 bergantines con gente podrían pasar, y el resto puede descender en canoas, pero unas chatas llenas de caballos jamás podrían superar esas gargantas. No hay manera de llevar en ellas un peso grande. Cuando por fin Ursúa comprendió lo que estaba pasando, sufrió la segunda gran contrariedad del viaje. Casi todos los bergantines echados a perder. ¿Qué más valía una vez deshuesarlos? No había tiempo para iniciar la construcción de otros. Obligado por los hechos, tomó una decisión que dejó inconformes casi a todos: embarcar en la chata más recia solo 27 caballos y dejar 273 prácticamente abandonados en las montañas, ya que ni siquiera tuvimos tiempo de llevarlos a Lima de regreso para intentar venderlos allí. Ya se sabe lo que significa un caballo para un soldado. Hubo hombres que lloraron al dejar sus cabalgaduras en el monte a merced de la selva, y alguien dijo que aquellas bestias eran el primer tributo que la expedición les estaba ofreciendo a los dioses desconocidos. Todavía me parece ver los 47 caballos, varios de ellos blancos potros árabes de largas melenas, que llevamos hasta una isla espaciosa y fértil, pensando que podríamos volver un día y rescatarlos.
No ignorábamos que morirían, que se arrojarían desesperados a la corriente tratando de alcanzar orillas menos crueles, pero hay momentos en que todas las decisiones son desesperadas. Y ahora recuerdo que, semanas después, Pascual de Urbina me sorprendió una tarde en la selva recitando en romance los nombres de muchos de sus caballos que habíamos dejado abandonados. He visto a los hombres llorar más por sus caballos que por sus novias ausentes. He visto a alguien morir pronunciando entre fusiones de sangre el nombre de un caballo. También una jauría de mastines fue liberada a su suerte en la Sierra de los Motilones, y todos procuramos olvidar que esos perros que con nosotros eran mansos como palomas y con los indios guerreros eran salvajes como halcones, sueltos en la arboleda sin quien los proveyera de alimento, serían víctimas del hambre y de las plagas. Todos tuvimos que abandonar parte del equipaje, ropa y provisiones, y ahora el gobernador gastaba sus recursos verbales, no anunciando como antes tierras vírgenes y cielos nuevos, sino justificando las limitaciones del viaje y prometiendo mejores días a cambio de aligerar el peso de la compañía. El capitán García Acre salió primero con 50 hombres a explorar las orillas. Después supimos que encontró un pueblo de indios guerreros contra el que tuvo que combatir por 3 días y que allí murieron de flecha los primeros hombres de la expedición. También con el encargo de explorar ciertas islas, a comienzos de julio de aquel año de 1560, salió don Juan de Vargas, amigo personal de Ursúa, y uno de sus hombres de mayor confianza, a la cabeza de otros 150 soldados. Ambos capitanes tuvieron que adelantarse y esperar lejos uno de otro, unas semanas más, porque cuando Ursúa estaba listo para partir, uno de los subalternos de Pedro Ramiro, Juan Montoya, se negó enfurecido a participar del viaje, alegando que por la muerte de su jefe se les debía una recompensa y que ninguno de sus hombres se movería de la región de los Motilones. Ursúa contaba con esos soldados, que eran más de 100, y para forzarlos a cumplir su compromiso, y quizás también para evitar la desbandada de otros, tomó prisionero a Montoya. Ahora muchos se quejaban del embarque, nadie podía traer ni la mitad de lo que se sentía necesario, y yo sentía el contraste entre el fervor con que emprendimos el viaje a la Canela años atrás y las lamentaciones y molestias continuas con que aquí reemplazaban ese entusiasmo. Sin embargo, la mayoría de los soldados seguían dispuestos a emprender la campaña porque eran grandes esperanzas que Ursúa había despertado. De modo que la expedición tenía 2 caras, una fascinante y mágica, a la sombra de Ursúa y su dama, una campaña lujosa y potente en la que resonaban las trompetas, ladraban las jaurías, relinchaban los potros más finos, y ellos se preparaban casi como reyes de fábula para descender por aquellos ríos solemnes hacia el corazón de la selva, y otra resentida bajo un aleteo de malos augurios, con soldados brutales mirando con recelo a sus jefes, compañías enteras de jinetes frustrados que tendrían que avanzar a pie por la selva, y oficiales insatisfechos con sus provisiones y llenos de exigencias. Para manejar esa muchedumbre oscilante, Ursúa, que se veía obligado a alternar su espíritu jovial y gallardo con una severidad nueva, empezaba a sentir impaciencia. Cada vez que tenía que atender otra contrariedad, lo invadía una cólera nueva, despachaba los reclamos con más rudeza, resolvía los conflictos con más rigor, solo tenía deseos de hacer otra cosa. Yo lo sentí temprano. Ursúa había comenzado no viendo a doña Inés, y pronto terminaría por no verla más que a ella. Antes, los dos vivían ufanos de la gentileza que mostraban con todo el mundo, pero las menores atenciones de Inés eran interpretadas de modo tortuoso por los soldados, y los gestos de él, recios y justos, que habrían sido vistos en otras circunstancias como el modo natural de mandar de un jefe militar, recibían interpretaciones aviesas por proceder de un jefe entregado al placer y sujeto a los caprichos de aquella gata en celo.